entrevista central, como es habitual a esta hora, la cual transmitimos, además del aire de la 107.1, también para el mundo a través de www.fmgente.com.uy y para las distintas plataformas, el streaming de FM Gente. Ahí sumamos a partir de este momento a los canales 56 de Punta Cable, 56 de Cable Carolino y Cable Aiguá. En esta oportunidad recibimos a la directora de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado, Iliana González. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un saludo a la audiencia y es un gusto estar en el estudio. La semana pasada la Intendencia envió a la Junta Departamental el mensaje complementario del proyecto de presupuesto, una iniciativa que incluye beneficios para personas con discapacidad y restablece los presupuestos participativos. La semana pasada el director del Departamento de Descentralización de la Intendencia, Enrique Baiza, explicó los detalles de la iniciativa aquí en la primera página de FM Gente. Es un mensaje complementario que básicamente apunta a incluir algunos temas que se habían planteado en distintas comparecencias que tuvimos con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Junta, a potenciar más algo que ya venía en la normativa del proyecto de presupuesto, que tenía que ver con beneficios a hogares que tuvieran una persona en situación de incapacidad que no le permitiera acceder al mercado laboral, y a su vez generaliza un poco más para situaciones de incapacidad en accesos a espectáculos públicos y varias cosas más. También se incluye una norma, un artículo general que menciona todo lo referente al presupuesto participativo y se complementa con una norma que tiene que ver con el uso que se harán de los ahorros que se puedan producir durante la gestión y que también compagina con el presupuesto participativo. Liliana, ¿qué llevó a incluir este tema teniendo en cuenta, bueno, la importancia? ¿Por qué no se planteó desde el inicio, no? Bueno, en realidad hay unos puntos que ya se habían planteado, por ejemplo, los espacios accesibles para que las personas con discapacidad pudiesen disfrutar de los espectáculos públicos los veníamos implementando hace mucho tiempo sin normativa. Realmente las personas con discapacidad tienen derecho al disfrute y a la recreación, y bueno, lo vimos como una necesidad. Y antes, algo que también cabe destacar, teníamos que golpear puertas para que nos dieran las entradas. Hoy por hoy tienen que tener la persona en situación de discapacidad, que tiene derecho a la recreación, que tiene derecho a una vida cotidiana como la que tenemos todos, tiene que tener también una entrada, que bueno, que también esto se va, y para el acompañante también, así como tenemos los pases libres, y bueno, estamos en proceso de una reglamentación, de ver cómo reglamentamos. Ayer estuvimos en la Junta Departamental, nos escucharon los ediles y bueno, y surgen estas iniciativas porque realmente es una necesidad. También los emprendedores, es bien importante el tema de la tasa de higiene, porque queremos fomentar que todas aquellas personas en situación de discapacidad realmente sean incluidas y no incrustadas en la sociedad. ¿En qué consisten concretamente, en forma específica, las propuestas? Las propuestas específicas son que todas aquellas, el acceso gratuito a todos los espectáculos públicos organizados por la Intendencia con acompañante, pero la obligatoriedad para los productores, empresarios y demás, que obligarlos a tener un espacio accesible, exclusivo para las personas en situación de discapacidad, y todos los implementos y herramientas necesarias para asegurarles el 100% de accesibilidad. Vaya, sí es importante porque nosotros tuvimos una experiencia, se dio un premio de Normas UNIT en Montevideo, a través de la Comisión Honoraria de la Discapacidad el año pasado, y justo quien ganó ese premio
tuvo que quedar afuera. Y estábamos hablando de las normas UNIT, porque la silla de ruedas no entraba en el ascensor. Claro. No entraba en el ascensor y justo... Increíble. Fue increíble, fue muy dolorosa la situación para todos nosotros, ¿no? Imagínense si para nosotros nos dolió la otra persona, que se pierden absolutamente todo lo que significa. Entonces, a ver, tenemos que garantizar, tenemos que nosotros, el Estado, ser garante, y que las políticas públicas que realmente, y hacer cumplir la ley 18.651, que es posterior a la Convención de las Personas en Situación de Discapacidad. Bueno, y hay un artículo 9 que dice explícitamente que las intendencias y ministerios están facultados a realizar acciones que sean en beneficio de las personas en situación de discapacidad. Todas esas acciones que favorezcan la calidad de vida de todos. Así que esta propuesta es bien importante para todos. Es bien importante también los beneficios fiscales, por supuesto, la exoneración de la contribución inmobiliaria. Iba a ir a eso, preguntar cuál es, qué comprende la renuncia fiscal que hace la Intendencia para alcanzar todas estos beneficios, ¿no? Bueno, en principio, el 25, quedan exoneradas aquellas personas en situación de discapacidad o el núcleo familiar que persigan, van hasta 25 BPC. Después hay un complementario más, de acuerdo a los ingresos de la familia. Pero tenemos que tener en cuenta que una persona en situación de discapacidad tiene muchísimas barreras actitudinales, barreras, por ejemplo, de la comunicación, barreras físicas, que sí se ha trabajado y que se está trabajando permanentemente en sensibilización, visibilización y concientización, se ha hecho durante muchísimos años, pero recién ahora estamos como viendo los resultados. Se ha avanzado y recién nos están escuchando. Recién estamos, cuando nosotros hablábamos de una barrera de la accesibilidad, por ejemplo, arquitectónica, se avanzó muchísimo también con la modificación del texto ordenado de edificación del TONE, donde contempla un montón de artículos que realmente llevan a tener accesibilidad en diferentes lugares. Por supuesto, estamos hablando del tema de viviendas, estamos hablando, incluye también espectáculos públicos, pero incluye un montón de aspectos que realmente son facilitadores para siempre tener la impronta de incluir. Justamente, ¿cuántos hogares se pueden beneficiar o van a ser alcanzados con estos beneficios? Bueno, estamos hablando de muchas personas en situación de discapacidad y los requisitos son que sea, por ejemplo, en la contribución, que sea única propiedad, la discapacidad permanente y que la persona no tenga la posibilidad de una inserción laboral. Tenemos que tener como base que si bien se trabajó muchísimo en el baremo único, en el gobierno nacional anterior, se trabajó muchísimo también articulando con el Congreso de Intendentes, lo cual nosotros representamos a Maldonado, y bueno, también presidimos el Congreso de Intendentes. Esta comisión no es una comisión muy nueva, tiene 2 años, y también fuimos parte, pero no se logró. Entonces hoy lo único que tenemos para medir la discapacidad y para es solamente la pensión por discapacidad que la emite BPS o la jubilación por incapacidad física total. O sea que vamos a tener que basarnos en esos requisitos para poder otorgar estos beneficios. Además, estamos pensando en una tarjeta amiga, una tarjeta azul amiga, que hace tiempo que la estamos diseñando, que lo tenemos que compartir, por supuesto, con el intendente, que nos está apoyando 100% en todas estas iniciativas, y a todo el equipo de gobierno. Y bueno, esa tarjeta va a ser la que permita el ingreso a los espectáculos públicos. Y bueno, y también se necesita el compromiso de todos los empresarios productores para llevar a cabo esta iniciativa. Claro, que se sumen de alguna manera
porque el beneficio se logra si también ellos ceden de su parte, ¿no? Exacto, y a veces cuando una persona en situación de discapacidad reclama es porque el otro no escuchó. Ese es y es una necesidad, la accesibilidad, porque no solo estamos hablando de las personas en situación de discapacidad permanente, también puede ser transitoria. Tenemos el ejemplo fiel de Playa Accesible, que de 17 personas en 2015, 2016, ahora tenemos 400 usuarios. ¿Tá? Lo que nos han escuchado, y el intendente lo vio con muy buenos ojos, que tenemos que seguir avanzando en implementos. Entonces se ha hecho una compra que la vamos a estrenar este verano, más alfombras accesibles, más carros accesibles, porque también tienen un uso que es tanto el uso que realmente tienen que estar en muy buenas condiciones para poder tener un verano accesible. Claro, ahí se ve que ahí se ha avanzado, por ejemplo, tomando como base la playa accesible, que ha habido avances y bueno, se nota, ¿no? Del poco grupo de personas que iba al comienzo a lo que es hoy, ¿no? Sí. Ahí hay un crecimiento sustantivo y la gente lo ha aceptado y ha encontrado una manera también de pasar allí de la mejor manera, de poder hacer playa, ¿no? Muchísimos turistas que nos han preguntado a nosotros, por ejemplo, nos llaman desde el exterior agradeciendo, ¿no? Pero no solo eso, nos han preguntado con quién se pueden contactar para, por ejemplo, alquilar cerca de la playa, y bueno, y eso son cosas que realmente son acciones que realmente se necesitan, y además estamos hablando de un país turístico. Claro, porque justamente los turistas a veces tienen alguna persona con discapacidad, integrante de la familia, entonces le facilita todo eso el poder ir a la playa, ¿no? Sí, ese es todo un logro. Se establecen distintos tipos de beneficios y exoneraciones. ¿Cómo se establece el tipo de capacidad para otorgarlo? Me refiero a que no es lo mismo una persona que tiene, por ejemplo, una parálisis cerebral a alguien que le falta una mano, teniendo en cuenta la gravedad de todas las situaciones, ¿no? Y bueno, y era lo que yo comentaba al principio, que lo único que tenemos hoy para basarnos es la pensión por discapacidad o la jubilación por incapacidad física total, sea de la caja que sea, porque de repente uno siempre toma como referencia BPS, pero también tenemos, por ejemplo, caja militar, para ser más explícita con los ejemplos. Justamente Abella durante la campaña electoral hizo bastante hincapié en algunos temas, entre ellos justamente la discapacidad. ¿Qué datos se manejan en ese sentido, la cantidad de discapacitados? ¿Qué datos tienen? Bueno, no hay un dato y una cifra que realmente sea firme y diga es esta, ¿tá? Porque no podemos poner techo, no podemos encasillar, pero sí hay muchas personas en situación de discapacidad, personas mayores, personas jóvenes que han sido productos de ACV, han quedado con diferentes tipos de discapacidad. Nosotros seguimos trabajando permanentemente con Cerema, se sigue trabajando, que es el único centro de rehabilitación de referencia a nivel nacional, y vaya si es importante que esté en Maldonado, y vaya si es importante que nosotros desde el gobierno departamental ya estamos trabajando en el nuevo convenio, porque caducó con el cambio de gobierno, y bueno, estamos trabajando para eso, para que todas aquellas personas que necesitan tengan la posibilidad de una rehabilitación. Con respecto precisamente a los planteos que se han hecho, por ejemplo, de otros partidos, por ahí andaban algunos ediles hablando se debe hacer esto, lo otro, ¿han recibido planteos de otros partidos en forma concreta, no? Sí, por supuesto, sí, claro. ¿Y los tomaron en cuenta? Todo tomamos en cuenta, porque cuando se habla de discapacidad, uno tiene que tener la oreja bien abierta, los oídos bien, y escuchar a las personas en situación de discapacidad primero, y segundo a los gobernantes que son quienes van a velar por los derechos de todos. ¿Qué otros planes manejan en este sentido, más allá de estos beneficios previstos en el presupuesto, ¿no? Y bueno, nosotros ya 3 periodos de gobierno en la misma dirección conocemos
todas las necesidades del territorio, conocemos la ruralidad. Además, específicamente usted tiene una vasta experiencia, tiene la expertise de haber estado ya hace unos cuantos años en esta actividad, ¿no? Y bueno, entonces seguimos peleando, vamos a decir, en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad hasta último momento. Y bueno, y ahora ayer, en el marco de esta semana, que estamos en la Semana de la Persona Sorda, un anuncio bien importante que nos deja feliz a todos es que las personas con sordera, que hace 35 años está ASOMA en el departamento, tengan a futuro su sede propia, y que la intendencia, que el intendente haya accedido a darles un terreno en comodato, está en pleno proceso, ¿no? Eso es muy importante, es un logro muy importante para la colectividad sorda, pero también con otras asociaciones que trabajan diferentes temáticas, porque evidentemente una persona con TEA necesita un lugar específico. Se está trabajando con el municipio de Maldonado a los efectos de realizar plazas inclusivas y exclusivas para niños con TEA. También estamos trabajando en el municipio de San Carlos muchísimo. Necesitamos tener otro espacio de continuidad educativa. Ahí tenemos que articular con ANEP, porque si bien Rotary donó los terrenos, el municipio de San Carlos tiene ya un presupuesto, dentro del presupuesto puso un dinero para hacer una edificación, pero si nos falta la voluntad del gobierno nacional, que la vamos a tener seguramente, de tener ese espacio de continuidad educativa, como lo tenemos en Maldonado, para todos aquellos niños y jóvenes que ingresan de las escuelas especiales y no pueden ser, por sus condiciones, no pueden ir ni a UTU ni al liceo, para ser bien clara, ¿no? Entonces necesitan tener un espacio. Esos espacios consisten en talleres y son bien importantes que sean una política a nivel nacional para que trasciendan gobiernos. Todas las políticas que son buenas tienen que ser políticas de Estado, que trasciendan gobiernos, y todo aquello que es bueno tiene que permanecer en el tiempo, más allá de que lo haga quien lo haga, y eso es una necesidad. Claro, y me quedo con el otorgamiento de este terreno que se anunció ayer para que las personas sordas tengan una sede propia de la asociación. ¿Se avanzó en dónde podría estar? ¿Qué características debe tener? Creo que fuera de micrófono me decía que va a ser un comodato, ¿no? Tiene que ser, sí, es un terreno en calidad de comodato. Estamos viendo la zona porque tiene que ser realmente accesible para que todas aquellas personas sordas, que si bien tienen el pase libre, lleguen, porque además hay niños, jóvenes y adultos sordos que realmente necesitan su espacio. La barrera de la comunicación es bien compleja, es bien compleja. Ahora nosotros estamos hablando de ellos y realmente ellos no nos están escuchando, ¿no? Si lo ven por streaming, por ahí, con algún intérprete, se puede interpretar, y ellos sí saben lo que nosotros estamos diciendo. Pero es un avance bien importante en esta semana. Esta semana, desde el 22 al 28, es una semana de reivindicación de los derechos de las personas sordas también. El día 21 fue el Día de las Personas, Nacional de la Persona Sorda. Hoy, día 23, es el Día de las Lenguas de Señas. Y bueno, la lengua de señas también, tenemos la lengua de señas uruguaya, pero si vamos a otro país, hay otra lengua de señas. Cada país tiene su lengua de señas, y bueno, eso es bien importante. Y siempre, la voz de la persona sorda son las intérpretes. Y acá en Maldonado se ha hecho un trabajo bien importante. Nosotros tenemos más de 22 intérpretes que realmente, de alguna manera, lo subsidió la Intendencia de Maldonado, a través de diferentes convenios con CINDE, por ejemplo, que es el Centro de Lengua de Señas, también convenios a través del municipio de Maldonado, y bueno, eso por suerte nos ha llevado a tener intérpretes en el departamento y gente idónea que sea quien transmita lo que quiere decir una persona sorda, para ser bien clara. También se ha concientizado y sensibilizado de tal manera que los prestadores de salud públicos y privados tengan su intérprete o contraten el grupo de intérpretes, el colectivo de intérpretes. Para ir cerrando ya la nota, hay muchas asociaciones, ¿no?, que justamente se respaldan en esta dependencia municipal
y a veces, bueno, hay que contemplar a todas. En este caso, ¿hay alguna que quede por fuera o que no haya sido contemplada, o generalmente la dirección acapara todas las asociaciones, está en contacto con todas, está dando beneficios a todos, porque este tipo de beneficio va a abarcar a todos, a todas las familias o personas discapacitadas, ¿no? Sí, nosotros tenemos una interacción muy importante y muy fuerte con la sociedad civil, y con todas aquellas instituciones que trabajan con personas en situación de discapacidad, también las escuelas. Bueno, realmente tenemos un intercambio bien importante. Tenemos también que está trabajando muy bien la Comisión Honoraria de la Discapacidad, que la preside Mides. Ha hecho un trabajo importante y bueno, y seguimos trabajando. Con el Mides trabajan también conjuntamente. Sí, hay respuesta. Nosotros tenemos una articulación de muchos años con BPS y Mides que ha trascendido gobiernos, porque la discapacidad es una sola, la tenemos que trabajar en colectivo y en comunidad. Correcto. Ileana González, directora de Políticas Inclusivas de la Intendencia, muy amable, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Amigos, estamos llegando al mediodía, casi a las 12, están faltando 2 minutos para las 12 exactamente. Cerramos esta entrevista a través de las distintas plataformas y los canales que nos sintonizan a esta hora de este martes. Presentó este espacio Maggi, en Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su completa línea de equipamiento para el hogar. En Maggi se volvieron locos. Están regalando las teles. LED 32 pulgadas, 5.990 pesos. LED 40 pulgadas, 9.990 pesos. LED 50 pulgadas, 16.990 pesos. Promoción válida hasta agotar stock. Corran, corran que se termina.